tanto cámara como micrófono. Bueno, como les señalé anteriormente, bienvenidos al webinar de Just in Time, la logística Lean, ¿cierto? Mi nombre es Carla Franco y soy la directora de todo lo que es gestión del cambio Kaizen. Y hoy día vamos a estar junto a dos grandes expositores y dos grandes directores dentro de Kaizen. Presento a Bruno Mejías, que es el Project Manager en Kaizen Institute y director de todo el área de Six Sigma, un gran profesional con más de 150 implementaciones Lean por haber de parte de él. Y también presento a quien es Thiago Wandal, también Project Manager en Kaizen Institute y director del premio Kaizen, un gran implementador dentro de Kaizen Institute, tanto de logística como Total Flow Management y todo lo que es TPM. Así que le agradezco su tiempo para este webinar y para que ustedes también trapasen todo su conocimiento experto a quienes nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, Bruno, y muchas gracias, Thiago. Gracias, Carla. Perfecto, muchas gracias, Carla. Buenas tardes a todos, caballeros y señoritas. Yo soy Bruno. Como bien comentó Carla, vamos a comenzar con el webinar el día de hoy. Ya les comentó Carla acerca de los micrófonos, las cámaras, se los vamos a agradecer para que tengan la mejor experiencia. Y me imagino que en el transcurso de la presentación van a salir muchas dudas de parte de ustedes. El objetivo es que respondamos esas dudas al final de la presentación para poder atingir bien los tiempos. Así que les voy a pedir, por favor, que cada duda que tengan, por favor, le enuncien en el chat de Teams, a su izquierda, para allá. Por favor, la duda que tengan, la pregunta, con la mejor explicación del contexto posible, ya que vamos a responder todo al final. Necesitamos contextualizar la pregunta, ¿bien? Así que trataremos de responder todas las preguntas que tengan. Esta es la agenda de nuestro webinar el día de hoy. Vamos a partir con una introducción. Vamos a hablar del concepto de Just in Time, propiamente tal en la logística Lean. Fuertemente el pilar y la herramienta y el concepto del S&OP para generar este Nemawashi y gestionarla de corazón lo que es la logística Lean en una organización, en una empresa, para posteriormente presentar nuestro programa de certificación en logística Lean, ¿bien? Que va a comenzar ahora el 22 de junio, el cual engloba todos los conceptos y los profundiza con una mucho mejor aplicación, ¿bien? Para finalmente terminar con unos comentarios acerca del beneficio de implantar este tipo de herramientas y metodologías, la logística Lean, y el Pull System en las empresas y organizaciones, ¿ok? Para los que no nos conozcan, quizás para algunos esta PPT y todo lo que voy a decir ahora es bastante conocido, algunos ya nos conocen, son parte de la familia Kaizen. Somos una empresa consultora con más de 35 años de participación global. Estamos presentes en prácticamente todo el mundo. Tenemos oficinas en más de 40 países y hemos tenido prácticamente proyectos en todos los países. Estos son algunos de nuestros clientes, tanto nacionales como multinacionales. Y como ustedes se pueden fijar, y me imagino que ya muchos conocen y ya algún conocimiento tienen acerca de la metodología Kaizen y Lean. No solamente esto funciona en Toyota, no solamente esto funciona en una planta que ensambla automóviles, sino que estamos presentes en todos los distintos sectores de la economía. Producción, manufactura, servicios, alimentos, retail, hospitalario, etc. Aquí hay algunos de nuestros clientes con los que hemos trabajado. ¿Bien? Un poco de historia para que nos puedan conocer. Kaizen Institute, este personaje que está en el centro. Él es el señor Masaki Imai, nuestro fundador, es mi jefecito, por decirlo así. Él trabajó posterior a la Segunda Guerra Mundial con don Taiichi Ohno, que es este caballero que está acá, chino, de nacionalidad, quien, posterior a la Segunda Guerra Mundial y en esta crisis que tenía Toyota en su época, tuvieron que tomar la decisión de pensar y gestionar una manera distinta de trabajar y de hacer las cosas, porque si no lo hacían distinto, se iban a ir a quiebra, la empresa iba a cerrar. Y en base a distintos estudios, prácticas y conocimientos que fueron abordando tanto en Toyota como alrededor del mundo, gestionaron lo que hoy día se conoce como el TPS, el Toyota Production System, que se basa en la eliminación de los 7 desperdicios, que me imagino que varios de ustedes ya conocen, pero que hoy en día el TPS se conoce como una palabra que quizás hayan escuchado, Lean. Cada vez que se hable de Lean es porque viene del TPS, es el mismo origen del TPS.
Este caballero posteriormente que trabajó en Toyota dijo, ¿por qué esto va a morir aquí en Toyota? Esto puedo esparcirlo por todo el mundo, y así es como fundó en el año 85 a Kaizen Institute, que es la empresa en la que trabajamos Tiago y yo hoy día. ¿Ok? Ya llevamos más de 35 años no solamente aplicando proyectos, no solamente aplicando Lean, sino que transformando organizaciones. Esa es nuestra pega, en definitiva. No solamente transformando, sino que también creando conocimiento. Y ahí hay algunas de las distintas publicaciones que hemos desarrollado como organización. Bien. Esta introducción vamos a entrar un poco ya en lo que es el concepto en sí. Recuerden, cualquier duda o consulta, por favor, en el chat de la reunión. ¿Qué entendemos como logística Lean? ¿Por qué estamos sentados acá mirando un computador casi 100 personas hoy día? El concepto de logística Lean se basa en que no solamente en una organización o en una cadena de valor, y entendemos cadena de valor como conjunto de actividades para transformar una materia prima en un producto terminado o un servicio también. No solamente tenemos que gestionar nuestros recursos, no solamente tenemos que lograr una eficiencia en los recursos, sino que a su vez tenemos que lograr, dentro de un paradigma nuevo, lo que llamamos la eficiencia en el flujo. ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que no suceda una situación humorística como la que ocurre acá. Si uno va al médico, uno tiene un problema, primero uno va a pedir una hora para consultar algo. Consulta, le dicen, mira, anda a hacerte un examen, y tiene que ir al otro lado a hacerse un examen. Se hace el examen, luego tiene que tomar ese examen y ir a dejarlo a un médico, que está en otro lado. Y lo que se evidencia en ese tipo de flujos es que se genera una gran eficiencia en recursos. Cada una de las distintas islas funciona bastante bien. Los que atienden en primera instancia, los que toman el examen, porque ellos trabajan bastante bien, de manera eficiente en sus recursos. Pero el que paga el pato, por decirlo así, el que sufre la ineficiencia es el cliente, ya que no se genera una eficiencia en el flujo. ¿Bien? En este caso el material sería el cliente, la persona. En el caso que hubiera, por ejemplo, un centro integrado donde uno pueda hacer absolutamente todo y logra reducir el lead time de permanencia del proceso, obviamente eso va a generar una mejor satisfacción para el cliente. Este mismo concepto, esta misma caricaturización, se puede aplicar al concepto de producción, obviamente de productos, de materiales, y también a un tema de servicios. Considerando que la unidad de flujo no es solamente materiales, puede ser información, personas, proyectos, etc. Uno puede aplicar el concepto de la logística Lean y de la generación de flujo a todos los tipos de industria, y eso es lo que particularmente hacemos. Si entramos ya en materia a lo que es flujo de materiales, uno siempre ha tendido a escuchar, me imagino que han escuchado lo que es producción push, producción pull. ¿Qué entendemos por esas dos maneras de pensar la producción? La producción de productos, en definitiva. Cuando hablamos de producción push es que nos llega una demanda, cruzamos los dedos y empujemos la producción. Y ojalá Dios quiera que me la compren. Pero ¿qué es lo que genera eso? Normalmente genera un empuje de materiales, un empuje que hace atollar al proceso siguiente, el proceso aguas abajo, lo que genera stocks, lo que genera desperdicios, lo que genera retrabajos, porque en definitiva la sobreproducción, al producir más de lo que el cliente quiere, es la madre de todas las mudas, ¿sí? Es el que genera todo el resto. Entonces, cuando experimentamos o vemos en las organizaciones un flujo push o empujado de producción, podemos ver que existe un sinfín de desperdicios que en definitiva es platita, es costo. ¿Qué es lo que busca el paradigma del flujo pull? Pull implica tirar, el tiraje de la demanda. ¿Y eso qué significa? Que el cliente me pone una orden, tira la demanda, y a medida que va tirando esa demanda, que va jalando la demanda, va gatillando de manera consecutiva las distintas producciones hacia atrás. Y en definitiva, lo que marca el paso de a dónde o cómo y cuándo debo producir, me lo da siempre mi proceso cliente, más que una planificación centralizada que hace trabajar en silos. Eso es un poco el concepto, el paradigma de push, que normalmente ocurre en las organizaciones tradicionales, a lo que queremos lograr y lo que hemos logrado llegar, lo que es el pull, el que el cliente tire o jale la demanda. Bien. ¿Con qué objetivo? Porque en una cadena de suministros no vamos a tener solamente un productor y un cliente, sino que en una cadena de suministros tenemos infinitos actores. Normalmente hay un proveedor, ese proveedor fabrica y lo envía a un mayorista, que el mayorista al distribuidor, que el distribuidor al minorista, que el minorista
al caballero que está en el kiosco y uno va a comprar después al kiosco. En toda esa cadena de suministro se van generando consecutivamente aumentos de tiempo, aumentos del lead time del producto. Si uno genera un mapa desde que parte el producto en el proveedor hasta que le llega a un cliente, o sea, es impresionante la cantidad de tiempo, días, meses y hasta años que un producto se demora desde que se comienza hasta que es comprado. Y cada vez que aumenta ese lead time, disminuye la tasa de agregación de valor y lo que genera es potenciales pérdidas en el proceso en conjunto, en temas de aumento de stock, tiempos de aumento de lead time, insatisfacción del cliente, retrabajos, reprocesos, etc. Entonces, todo este naipe que está plasmado por varias cadenas de suministro que también se entrelazan con otras cadenas de suministro, ese proveedor puede que no solamente le entregue a ese mayorista, sino que a muchos más, es necesario ordenarlo, es necesario generar un algoritmo lógico eficiente tanto en recursos, plata, como en flujo, satisfacción al cliente. Y es por eso que el principal foco al momento de aplicar una logística lean es atacar lo que llamamos el efecto látigo. ¿Qué significa el efecto látigo? Como un efecto mariposa. Si uno de estas personas, uno de estos eslabones de la cadena se desabastece, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que pedir más. Al pedir más, probablemente el sobrepedir algo, eso va a implicar que el servicio no va a ser muy bueno. Eso va a implicar que, chuta, como el servicio no es muy bueno, tengo que sobreestoquearme. Como me sobreestoqueo y además sobrepido, hay una distorsión de la tendencia normal de la demanda. Y esto genera que cuando planifiquemos el próximo ciclo, planifiquemos con más, con menos, con distorsión. Y eso a la larga genera de nuevo un abastecimiento. Y esto, como ya se habrán dado cuenta, es un ciclo que nunca termina. Y si esto pasa en una planta, pasa para un proveedor, para su siguiente y así sucesivamente. Obviamente, entonces, un pequeño movimiento en el minorista o pequeñas variaciones de la demanda en el minorista, porque nosotros los cristianos que vamos a comprar, compramos con variabilidad, va a generar una variación gigante en el proveedor. Y ese es el objetivo de la logística lean, es minimizar esos efectos, que como todos sabemos, es platita que nos duele. ¿Bien? Entonces, pasar de un paradigma tradicional, un paradigma de asegurarnos con stock, cantidad no confiable de materiales en los distintos eslabones, tenemos un pronóstico, tenemos pedidos, tenemos que conjugarlos y a veces se nos complica y nos sobreestoqueamos. Por eso, pasar un paradigma pool, un paradigma en flujo, con un trabajo eficiente de flujo, la optimización, estandarización de procesos para minimizar la variabilidad, trabajar en base a consumos y órdenes reales, que el cliente jale esa demanda. ¿Bien? ¿Cómo hacemos esto? Para ello, Kaizen tiene un modelo en base a herramientas para lograr la excelencia operacional. Tenemos herramientas asociadas a mantenimiento, herramientas asociadas a calidad, a empresas de servicios, pero particularmente lo que es la certificación de logística lean que entregamos, y este webinar habla acerca de la correcta y eficiente gestión del flujo, que es la palabra clave para nuestros proyectos y nuestras implementaciones. Entonces, ¿cómo gestionar el flujo de producción, el flujo de logística? Y cuando hablamos de logística, no es solamente cómo se mueven los productos en la calle, hay una logística tanto interna como una logística externa. ¿Bien? Entonces, el detalle de cada uno de esos distintos herramientas, distintas filosofías de trabajo, es lo que se profundiza en esta certificación, donde claramente tenemos herramientas que quizá algunos ya conocen, quizá algunos ya hayan escuchado el concepto de SMED, obviamente el diseño de layout, ¿sí? Cómo gestionamos un layout eficiente, cómo lograr mejorar la logística interna, es decir, movimientos internos. Cada vez que se mueve algo dentro de la planta, eso es plata que estamos botando, porque nadie nos paga porque movamos cosas. Entonces, ¿cómo logramos hacerla de la manera más eficiente posible? Y la misma analogía se aplica para la logística externa, cómo llegan los materiales desde mis proveedores y cómo salen los materiales hacia mis clientes. ¿Bien? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el objetivo final para darle ya la palabra a Tiago? El objetivo es que expulsemos lo que llamamos muda o lo que llamamos desperdicios, estos desperdicios que Masaki, Maita y Chono buscaban en Toyota al momento de generar este TPS. Tenemos que expulsar esos desperdicios desde la línea, desde el proceso marcapasos, expulsarlos a los distintos eslabones de lo que llamamos la logística interna. Y cada uno de estos puntos, borde de línea,
transporte interno, que hoy día hacemos con grúa horquilla, pero hay otras maneras más eficientes de hacerlo. Almacenes de semi-elaborado, producto terminado, etcétera, que vayamos eliminando esa muda y vamos a lograr la logística lean cuando la eliminación de muda llegue a un punto en conjunto entre proveedor y cliente. Y ahí logramos eficientar y sincronizar, en este caso, la cadena de suministros de manera holística. ¿Bien? Adelante. Sí. Muy bien. Gracias, Bruno. Vamos a entrar ahora en cómo lograr un SOP exitoso. Vamos a hablar sobre nuestro modelo de planificación logística, el Sales and Operations Planning, y todo eso comienza con los datos del cliente. Y los datos del cliente van a entrar en una gestión de la demanda, donde segmentamos los clientes, priorizamos los clientes y creamos la estrategia por cliente. Luego, después de eso, entramos en una parte de planificación de la demanda, donde se hace un análisis quali y cuantitativa de la demanda. Y luego, después de eso, planificamos los recursos para atender esa demanda que va a ser acordada entre el área comercial, el área de operaciones y el área de logística. Y luego, después de eso, entra un proceso que se llama Nemawachi. Y Nemawachi del japonés se llama el gran acuerdo, ¿cierto?, entre logística y el área de operaciones. Y es donde tenemos una mirada un poquito más a mediano y largo plazo de la visión de cómo sincronizamos las ventas con la producción. Y por otro lado, tenemos la visión de corto plazo, donde vamos a analizar la demanda diaria, la demanda semanal, y eso tiene que estar alineado con esa visión de mediano corto plazo, ¿cierto? Entonces, de esta forma, logramos integrar todas las informaciones del área comercial, del área de operaciones, también las restricciones, cuáles son las restricciones que tenemos en la producción. La idea no es que el área comercial salga vendiendo cualquier cosa, cualquier cantidad, cualquier precio, porque tiene que lograr la meta de ventas, pero sí integrar la visión con el área de operaciones para que ambos puedan cumplir con sus metas. Y acá entrando un poquito más en detalles, todo comienza con la gestión de la demanda. Y es donde entramos en detalles. Obviamente que en la certificación vamos a entrar en muchísimos más detalles, pero la idea acá es hacer un overview del modelo para que ustedes entiendan un poquito cada uno de los pasos. Entonces, la gestión de la demanda se define la estrategia por cliente, se clasifica cada uno de los clientes. Ahí podemos también definir cuáles son los clientes A, B y C, D y E, por ejemplo, y tener alguna estrategia distinta de producción dependiendo de la estrategia. Y normalmente creamos una matriz para clasificar los clientes, una matriz que va a depender mucho cuál es la demanda que genera ese cliente, cuál es el volumen de compra y cuáles son los ingresos de cada uno de los clientes. Y con base en eso podemos definir estos criterios por cliente. Luego, después de eso, entramos en la parte de definición de todas nuestras familias de productos, ¿cierto? Que son los conjuntos de productos que pasan por procesos similares. ¿Cuál va a ser la estrategia de producción para cada una de las familias? Y normalmente ahí definimos cuáles son los productos MTS, que serían los productos Make to Stock, que vamos a producir para atender a una demanda X, o los productos MTO, que serían los productos Make to Order, que serían hechos para atender a un pedido específico.
¿cierto? Y ahí tenemos algunas reglas y algunas formas de definir cuáles son los productos MTS y los productos MTO. Normalmente se hace eso con base en una matriz que se llama la matriz ABC-FMS, que está acá a la izquierda, que separamos los productos que tienen alta demanda y alta frecuencia de pedidos, ¿cierto? Para definir productos MTS. Los productos MTS normalmente podemos producir para reabastecer un determinado stock, que más adelante vamos a ver que ese stock en una logística Lean es llamado de un stock supermercado, ¿cierto? Que tiene un nivel máximo de stock y cuando llega a un límite mínimo, se programa la producción para reabastecer ese stock, ¿cierto? Estos son los productos MTS. Y en paralelo, normalmente los productos que tienen una baja demanda y una baja frecuencia de pedidos son establecidos con nuestros productos MTO, ¿cierto? Que serían los productos para atender a una orden específica. Y después, definiendo esa estrategia por familia de productos, tenemos que definir lo que llamamos del análisis cualitativo de la demanda, donde vamos a crear en conjunto ahí con el área comercial, con resultados de encuestas, por ejemplo, de lo que están comprando los clientes, con análisis de tendencias, de informaciones de macroeconomía, por ejemplo. Entra en el análisis para calcular cuál va a ser el análisis estadístico de la demanda para los próximos 12 meses, ¿cierto? Y con base en eso podemos planificar los recursos, que sería cómo vamos a atender a esta demanda que se viene más con una visión de 12 meses. Y ahí podemos tener variaciones en esa demanda. Y tenemos que definir una regla, cómo vamos a atender esa variación de demanda, ¿cierto? Y ahí es donde entramos con el área de operaciones para definir si en una visión de mediano largo plazo tenemos que ampliar nuestras máquinas, tenemos que adquirir nuevas máquinas o tenemos que aumentar la cantidad de turnos o en algunos periodos vamos a trabajar con horas extras. Y con base en esta estrategia se genera lo que llamamos del Nemawachi, ¿cierto? Que es el gran acuerdo entre producción y logística. Entonces, vamos a tener el plan estratégico de la empresa, vamos a crear la planificación pool de cómo atender a esta demanda con toda esa base de información y con base en eso vamos a tener el gran plan de operaciones. Y después para atender a la producción con una visión de más corto plazo, tenemos que nivelar este volumen, nivelar el mix de producción, ¿cierto? Y después nivelar a nuestros proveedores, nivelar las compras, cómo compramos para atender a esta demanda, ¿cierto? Y así tener el punto óptimo para aprovechar la mejor productividad posible de nuestras líneas de producción para también no hacer tantos cambios en la línea para poder generar una mayor productividad y un mejor resultado global del área de operaciones. Entonces, como resumen, tenemos toda la parte de la planificación estratégica, o sea, vamos a definir cuáles de las familias de productos vamos a trabajar para atender a un pedido específico, que serían los productos made to order, o para reponer a un stock, que serían nuestros productos make to stock.
vamos a definir toda la planificación de la capacidad con base en esa estrategia y vamos a afirmar ese acuerdo entre producción y logística y cuáles son las variaciones acordadas entre cada una de las familias de productos, ¿cierto? Y vamos a hacer la implementación y la nivelación de los pedidos de acuerdo con la metodología Kaizen, que sería implementar pedidos Kanban, y ahí tenemos herramientas para nivelar la producción como la caja logística, la caja de nivelación, y después cómo secuenciamos estos pedidos en la línea de producción. Es muy importante entender cómo vamos a atender esa demanda principalmente de nuestros productos make to stock con el concepto de supermercado, ¿cierto? Que se difiere del concepto tradicional de un stock de productos terminados, porque el supermercado tiene un límite, una cantidad límite de productos. Y vamos a calcular ese supermercado con base en algunos temas que vamos a ver en la próxima slide, pero ese cálculo considera todo el lead time de reposición, ¿cierto? Si viene un cliente y hace un consumo en ese supermercado y llega ese stock a un punto que tenemos que programar la línea para reponer ese producto, tengo que considerar en ese cálculo todo el lead time de reposición que va a pasar por el proceso 1, 2, 3, 4 y también toda la variabilidad asociada a cada uno de estos procesos. ¿Cómo se calculan los supermercados? Vamos a calcular toda la demanda promedio en el tiempo que vamos a considerar. Y en el curso vamos a entrar un poquito más detalles en el concepto de EPE, que sería el concepto de Every Part, Every Interval, que es de cuánto en cuánto tiempo vamos a programar los SKUs en nuestra línea de producción. O sea, si generamos una nivelación semanal, un ejemplo, eso quiere decir que vamos a producir todos los SKUs una vez a la semana. Y ahí tengo que considerar en esa franja verde cuál sería la demanda de mi cliente durante esa una semana. Y vamos a considerar en la franja azul todo lo que es la variabilidad de la demanda, que mi demanda normalmente no es estable durante todo el año. Y en la franja roja vamos a considerar toda la variabilidad del proceso, todas las pérdidas que podemos tener asociadas del proceso. Sería nuestro stock de seguridad. ¿Cómo trabajamos la estacionalidad con todo ese sistema? Porque todo dice, bueno, eso funciona muy bien para las industrias de automóviles, que tienen una demanda muy estable, pero la verdad es que cuando generamos esa dinámica del SOP, todos estos cálculos deben ser revisados por lo menos una vez al mes. Por ejemplo, dependiendo de la industria, yo ya tuve la oportunidad de aplicar eso en industria textil, que es un mercado totalmente dinámico, de las estaciones del año, y que todo ese proceso se revisaba una vez a la semana. Entonces, todos esos cálculos se revisaban una vez a la semana. Y con eso podíamos atender a la demanda. Pero, por ejemplo, la misma Toyota, hay un artículo que les puede indicar que se llama El Tiempo Tax en la Toyota de Brasil, que cuenta la historia que desde el año de 1998 hasta el año 2005 en la planta de Brasil, Toyota cambió solamente 12 veces la capacidad de producción durante todos estos 7 años. O sea, toda la variabilidad del proceso se absorbía a través de estos supermercados. Y la capacidad de la planta se mantenía estable por mucho tiempo. Y eso ahorra una cantidad de costos muy importante para la empresa, porque
imagínense cambiar todos los estándares de una línea de producción gigante y el costo para hacer todos estos cambios. Entonces, Toyota mantiene la producción estable por bastante tiempo y toda la variación de la demanda es absorbida por los supermercados, ¿ya? Y también una analogía con la industria textil, cuando tenemos producción de productos de invierno, ¿cierto? Normalmente vamos a tener la demanda en el invierno y cuando llega el verano, probablemente la gente no va a comprar ropa de invierno. Entonces lo que se hace es trabajar con una capacidad lineal durante todo el año y vamos generando stock, ¿cierto? Para cuando llegue el invierno podamos atender a esta demanda. Entonces, con base en eso, se genera ese acuerdo, ese nemawachi entre logística y producción. Muy importante la revisión mensual de todos estos cálculos. Y lo importante es tener cerrado la visión de ventas del próximo mes en un 70% aproximadamente, tener ya una visión de ojalá 20, 30% para en 2 meses más y tener una visión con base estadística para los próximos 12 meses, ¿cierto? Y ahí es donde en el curso vamos a ver cada uno de estos pasos más en profundidad y qué se genera en cada una de estas reuniones de cascada del SOP. Pero primero comienza con la gestión de la demanda, vamos a planificar esa demanda, después hacemos un análisis cualitativo de esta demanda, generamos en conjunto esa reunión preliminar del SOP, generamos la reunión ejecutiva, donde se aprueban todos los datos y se genera ese acuerdo y esa firma formal entre operaciones y logística. Y la gracia es que eso se va moviendo, esa visión de 12 meses se va moviendo mes a mes, ¿cierto? Acá tenemos una visión de 12 meses, pero la visión del SOP siempre tiene un mes móvil. Muy bien, vamos a hacer una presentación ahora de nuestra certificación de logística. Por eso invito a Bruno y presente lo que va a ver en cada uno de los días. Sí, aquí ahora en detalle vamos a mostrarle un poco cuál es la idea de cada uno de los 6 días de esta certificación, bien, que comienza el lunes 22 de junio. Particularmente el día 1, el foco del día 1, perdón. Ahora sí. El foco de este, si puede darle play, Thiago, si me puede ayudar con el video. Por favor, hay algún problema. Y el foco del día 1, ¿qué se basa? Se basa en lo que les comentaba en un comienzo, que hay que ir desde adentro hacia afuera de la línea, ¿sí? Para lograr una correcta logística, cuando hablamos de logística es movimiento de materiales, la logística implica también cómo podemos entregarle con una variabilidad reducida, ¿sí?, a estos movimientos de materiales. Entonces, como punto clave para generar una logística eficiente es primero diseñar una línea y lo que llamamos un borde de línea, que es lo que muestra en esta instancia el video, a modo de maqueta, a modo de proyecto. Cómo generar un borde de línea tal que permita que la variabilidad, que es lo que comentaba Thiago, que no tengamos un exceso de variabilidad en la capacidad de nuestra planta y que podamos atender a las variaciones de la demanda externas, sean lo más reducidas posible. ¿Bien? Para eso entonces es necesario, y se va a hacer el foco el primer día, saber cómo crear y cómo gestionar un borde de línea eficiente, que es la comunicación entre producción y la logística interna. Posterior a la creación de esa logística interna, el siguiente paso es entender y poder planificar y crear cómo construir el movimiento desde la línea de producción hacia lo que es un almacén de productos terminados. Ya aquí comienza a eficientarse y comenzamos a hablar de logística propiamente tal. Particularmente en la certificación lo que vamos a trabajar es
cómo poner en funcionamiento este caballero que está aquí, que es lo que llamamos un tren Misuzumashi, o bien araña de agua, que va a ser aquel actor principal que va a concentrar todos los movimientos dentro de una planta productiva, dejando materiales, materia prima, llevándose esas cajas vacías de materia prima, perdón, de materia prima que ya se utilizó, y también es la persona que concentra todo el flujo de la información, y así evitamos traspasar esa muda, ese desperdicio a la cadena, a la línea productiva, que es donde debe concentrarse la agregación de valor, y comenzamos a extraer, como les comenté, extraer la muda y el desperdicio hacia afuera, hacia la logística. Adelante, Tiago. Bien, en el día 3 vamos a ver todo lo relacionado a la logística externa y para nosotros en el concepto de logística externa está relacionado todo el diseño de bodegas Lean, cómo diseñamos bodegas eficientes para que tengan la mejor productividad posible de la mano de obra, y también todo lo relacionado a entradas y salidas del suministro, y también todo lo que está relacionado al concepto de Milk Run, como pueden visualizar en el video, que serían todas las rutas estandarizadas de los camiones para ahorrar en la logística externa. En el día 4 vamos a ver todo lo relacionado a la planificación y al diseño del SOP, que sería todo lo relacionado a la gestión de la demanda, la planificación y la gestión de capacidad. El día 5 vamos a ver cómo diseñar el base de producción, cómo realizar ese cálculo del OPE que les comenté anteriormente, y cómo realizar el cálculo de los supermercados. Ahí pueden ver un caso que aplicamos a un cliente nuestro. Y vamos también a mostrarles algunos casos de éxito, ¿cierto? Entonces ahí vamos a presentarles también cómo funciona toda esa dinámica, cómo trabajar con Kanbans. Y en el día 6 vamos a hablar del acuerdo logístico, cómo diseñar ese Nemawachi, ¿ok? Y cómo implementar esas reuniones, en qué periodo del mes debe ocurrir cada una de ellas. Y también tenemos un juego de logística, de supply chain, donde vamos a hacer con que los participantes puedan aprender en la práctica cómo funciona toda esa dinámica y también sobre los beneficios de la implementación. ¿Bien? Y hablando de beneficios, algunos beneficios de toda esa implementación del sistema pool: disminuye principalmente el efecto látigo en toda la cadena y minimiza toda esa amplificación de la demanda. Y eso porque generamos la visión holística, involucrando a todas las áreas de la empresa, principalmente el área comercial, el área de marketing también participa, el área de operaciones y logística. Obviamente aumenta la rentabilidad porque todos están sincronizados, el flujo de información, como dice ahí, fluye de una forma que todas las áreas están de acuerdo, y eso disminuye los conflictos que pueden haber entre áreas y genera lo que llamamos de la evolución acelerada de la empresa, porque todas las áreas tienen el mismo objetivo. Y es interesante que cada una de estas áreas aprenden cuál es el impacto que cada uno puede generar, tanto al final en el área de operaciones o cuando una campaña de marketing que no acordaba con el área de operaciones, cuál es el impacto que eso normalmente genera en las operaciones por no pensar todo eso de forma anticipada. Tenemos algunos casos para compartir con ustedes de una forma muy breve. Tenemos aquí un caso de Whirlpool, que como pueden ver, este es un diseño de cómo funciona su logística interna. Tienen toda la entrega de Misuzumachi en un ciclo de 30 minutos, o sea,
la línea está dimensionada con un stock de 1 hora y media, un borde de línea de 1 hora y media, y ahí ese borde de línea pasa en todos los supermercados, y ahí tenemos a líneas reponiendo estos supermercados, tenemos toda la parte de logística de recepción de insumos, tenemos toda la parte de nivelación y de la caja de nivelación para nivelar las órdenes de producción. Y estos fueron algunos resultados en distintas familias de productos, y a cada una tuvimos resultados distintos, pero ahí pueden ver que algunos tuvieron aumentos de productividad entre 30 y 120%, reducciones importantes de inventario, lead time, también espacio, porque estos supermercados también, si logramos implementarlos bien, podemos reducir mucho espacio, ¿cierto? Y también, al final, como resumen de todo, la reducción de costos. Algunos casos de implementación de Pool Planning en un otro cliente nuestro, como pueden ver, situación antes del diseño de la planta, cómo quedó después, que pasó de una visión de una línea a una visión por células y por familias de productos, ¿cierto? Aquí, como pueden ver, aplicamos el concepto de VSM para mapear toda la cadena, y después cómo aplicamos todo ese concepto de Pool System en el estado futuro. Implementamos ahí distintas herramientas donde se generaron reducción de defectos de más de 50%, aumentos de productividad importantes y reducción también de inventarios. Y ahí retornos ahí sobre los 3 millones de euros en ese proyecto específico. También otros proyectos de diseño de plantas involucrando toda la logística, tanto interna cuanto externa con los proveedores. Acá cambió toda la visión de una línea, de varias líneas a una línea central con el concepto de espina de pez, que también vamos a ver en el curso. Y ese concepto generó aumentos de productividad ahí súper importante, tanto en la producción cuanto en la logística. Y también todo lo relacionado a aumentos de productividad en bodegas, que también está considerado en nuestro modelo, que podemos rediseñar toda la bodega con los conceptos Lean, podemos implementar distintas soluciones, ¿cierto? Concepto de Mitsumachi también en bodegas, ¿cierto? Cómo separamos, cómo ejecutar los pickings de una forma más efectiva, y eso también genera tanto ahorro en espacio a través de los cálculos de supermercado, cuanto aumentos de productividad del área de logística. Muy bien, caballeros y señoritas, 1902. Muchas gracias por haber asistido a este webinar. Espero que les haya gustado, pero más que les haya servido. ¿Bien? Están cordialmente invitados a nuestra certificación. Cualquier duda o consulta, estamos a su disposición. Que tengan un buen final de semana. Muchas gracias por su presencia. Ya, estimados, muchas gracias, y también que tengan una excelente semana. ¿Ok? Cualquier duda, estamos a su disposición. Un abrazo a todos. Y cuídense, no salgan de la casa. Sí, cuídense con su familia.